Buen día, compañeros. Bienvenidos a nuestra exposición sobre las normas internacionales de auditoría. NIA 540, Auditoría de Estimaciones Contables y de la Información Relacionada a Revelar. NIA 550, Partes Vinculadas. Para esta presentación, los expositores son Fabiola López, Neldrick Tichoc, Elí Velázquez y Cristina Dionisio. NIA 540, Auditoría de las Estimaciones Contables y la información a revelar relacionada. El alcance de esta norma nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en lo que respecta a las estimaciones contables y los detalles que debe revelar. También incluye requerimientos y orientaciones sobre cómo aplicar los procedimientos en base a las normas que observamos aquí. NIA 315, identificamos el riesgo. NIA 330, respuesta a la valoración de los riesgos. NIA 450, evaluamos nuestros hallazgos. Y NIA 500, obtenemos la evidencia de auditoría. Esta va a ser nuestra guía de aplicación. El objetivo del auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada según el marco de información financiera aplicable. Naturaleza de las estimaciones contables. La norma nos indica que dicha naturaleza surge cuando no podemos observar directamente los valores monetarios y están sujetas a incertidumbre, complejidad y subjetividad. La norma también nos indica o nos da una advertencia de que la dirección o la entidad del gobierno pudiera aprovecharse de la complejidad que tienen estas estimaciones contables para ocultar información o para hacer revelaciones inadecuadas. En dado caso, nosotros debemos estar atentos y realizar las evaluaciones correspondientes a estas incertidumbres y a cuáles son de mayor riesgo en base a su complejidad y magnitud. También debemos evaluar conforme los controles internos que tengan un diseño, que tengan una buena implementación y sean efectivos. La norma también nos da varias definiciones. En este caso, como podemos observar, tenemos estimación contable, que es una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de una medida. Incertidumbre en la estimación es la susceptibilidad de las estimaciones contables y de la información revelada a una falta inherente. También tenemos el sesgo de la dirección, que es falta de neutralidad por parte de la dirección al preparar la información. Requerimientos, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. La norma nos indica que el auditor debe realizar procedimientos en base al conocimiento de la entidad, el entorno y los controles internos. También debe hacer una indagación sobre las transacciones que dan a lugar estimaciones contables, sobre requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a las estimaciones contables, sobre factores reglamentarios que pudiera tener la legislación y asimismo la información a revelar. También nos indica que la dirección debe revelar los componentes de estas estimaciones contables o en las cuales se deberían de basar, que son el método, la hipótesis y los datos, y estos nosotros debemos obtenerlos para la evaluación. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. La norma nos indica que debemos identificar estas estimaciones contables de alto riesgo en base a los procedimientos aplicables que mostramos anteriormente, en donde vamos a realizar una lista de prioridades, en donde vamos a tomar en cuenta la incertidumbre, la complejidad o la subjetividad que tengan estas, y de esta manera quedarnos con las más peligrosas o las más significativas, ya que debemos evaluar el riesgo, es decir, a más riesgo, más procedimientos debemos aplicar y mayor y mejor evidencia de auditoría debemos obtener. En la auditoría, nuestra principal tarea es dar una respuesta a los riesgos valorados de incorrección material, es decir, cómo abordamos los posibles riesgos que podrían existir en los estados financieros. Un área en donde estos riesgos son muy altos es en la revelación de información relacionada con las estimaciones contables. Estas son las mejores conjeturas de la gerencia sobre valores que no se pueden calcular con exactitud. Por ejemplo, una empresa debe estimar qué porcentaje de sus ventas al crédito nunca recuperará. Esta es una estimación contable y un error en ella podría ser material. Para eso y para evaluar, el auditor debe buscar indicadores de sesgo en el juicio de la gerencia que se detallan a continuación. Aquí vemos que el primer paso es identificar indicadores de un posible sesgo en la dirección.
Esto no es buscar un error accidental, sino un patrón de comportamiento. Por ejemplo, un sesgo podría manifestarse si una empresa consistentemente utiliza la vida útil más larga posible para sus equipos. Esto reduce su gasto anual por depreciación y aumenta sus utilidades reportadas. El auditor nota que esto es un posible sesgo en la revelación de esta información. Para contrarrestarlo, el auditor realiza una evaluación general con fundamento de los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, en el caso de las deudas, el auditor podría realizar su propio cálculo de provisión basándose en los datos históricos o en las tendencias del sector y luego lo compara con el valor de la gerencia. Si existen diferencias significativas del valor a revelar, debe investigarse más a fondo. Una vez que el auditor tiene una conclusión, la respuesta final a estos riesgos se formalizan en tres pilares. Manifestaciones escritas, que es una carta firmada por la dirección que certifica que los supuestos utilizados para la provisión son los más adecuados. Esto respalda la revelación de esta información. Número 2. El auditor comunica a la dirección, responsables del gobierno, la entidad y otros terceros sobre sus hallazgos por medio de una reunión donde explica por qué su estimación parece sesgada y por qué las revelaciones sobre estos valores podrían ser una incorrección material. Y número 3, finalmente, todo proceso debe estar rigurosamente documentado. Por ejemplo, todos los papeles de trabajo, de cálculos del auditor se deben guardar, también la minuta de la reunión y la carta de manifestaciones. Esto servirá para la evidencia de auditoría, que sería para la opinión, y la forma en cómo se abordó la revelación sobre las estimaciones. Ahora pasamos a lo que es la NIA 550, el cual trata de las partes vinculadas. Y esta NIA, pues en su parte introductoria, tenemos lo que es el alcance. Y el alcance, pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros, siempre en relación a los riesgos de incorrección material asociados a estas relaciones y transacciones. También tenemos lo que es la naturaleza de las relaciones y transacciones de las partes vinculadas. Y pues en esta parte hace mención de que hay más riesgos de incorrección material entre una entre las relaciones y las transacciones que se dan entre partes vinculadas que en las que no son vinculadas. También tenemos lo que es la responsabilidad del auditor y pues esta enfoca mucho en que el auditor tiene toda la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debido a una contabilización o revelación por parte de la entidad de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con lo que es la NIA 550, pasamos a la parte de los objetivos. Y para efectos de esta NIA, pues el objetivo del auditor se basa en la obtención del conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas entre las partes vinculadas para poder reconocer, número uno, los factores de riesgo y número dos, concluir según la evidencia obtenida si los estados financieros están afectados por las relaciones y las transacciones antes mencionadas. También pasamos a lo que son las definiciones. Y pues dentro de las definiciones, para efectos de esta NIA encontramos únicamente dos, las cuales son, número uno, transacciones realizadas en condición de dependencia mutua. Y estas hacen referencia a las transacciones que se realizan entre partes vinculadas o no vinculadas que actúan de forma independiente y asimismo persiguiendo un interés propio. Y número dos, partes vinculadas. Y esta pues se refiere a una persona o entidad que ejerce un control o influye significativamente sobre la entidad que prepara la información financiera. Ahora pasamos a lo que son los requerimientos. Y como primer requerimiento encontramos lo que son los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Y pues este requerimiento hace mención que con el fin de obtener la información
relevante para la identificación de los riesgos de incorrección material sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas, el auditor, el auditor aplicará los siguientes procedimientos. Número uno, conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes vinculadas. Número 2, especial atención a la información sobre las partes vinculadas al revisar los documentos o datos. Número 3, compartir con el equipo del encargo de auditoría la información sobre las partes vinculadas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la identificación y valoración de los riesgos en transacciones con partes vinculadas. Existen dos puntos importantes, que son identificación de riesgos y valoración de riesgos. Dentro de la identificación de riesgos están dos puntos también, que son quiénes son las partes vinculadas. En esta parte podemos decir quiénes son las personas o empresas que están relacionadas con la entidad. Asimismo, qué transacciones existen dentro de esta parte de la entidad, pudiera hacer préstamos, compras, ventas o garantías que la entidad tiene. Por lo consiguiente, el auditor debe identificar estos riesgos. Seguidamente, en relación con la valoración de riesgos, es importante que el auditor tenga información sobre las operaciones no reveladas, las transacciones ficticias y asimismo las condiciones fuera de mercado, las cuales pudieran ocultar parte de la información o pérdidas o deudas que en algún momento puedan existir, que es muy importante que el auditor tenga esa parte de valoración de riesgos, los cuales permitiría como una identificación y la valoración de los mismos. Es importante dar respuesta a los riesgos. Por lo consiguiente, es importante considerar tres aspectos importantes, como número uno, los procedimientos generales, número dos, la respuesta ante riesgos significativos, como punto número tres, la evaluación de revelaciones. Dentro de los procedimientos generales podríamos mencionar revisar los controles internos que la entidad tenga, la confirmación de la información, comparar las condiciones económicas de la entidad, evaluar la sustancia económica también. Y asimismo, la respuesta ante riesgos significativos es importante que el auditor tenga la obtención de la evidencia como tal, la revisión de la información, la verificación y también la parte del análisis que conlleva esta información. Como punto número tres, la evaluación de revelaciones es importante que el auditor considere la comprobación de la información, asimismo la identificación de lo que ha podido comprobar. Importante también considerar la revelación de lo que ha podido evaluar y plasmarlo dentro de su informe del auditor, los cuales serían como respuesta a los riesgos identificados. En cuanto a las manifestaciones escritas, no es más que un documento que la entidad auditada emite al auditor en donde debe confirmar por escrito varios puntos importantes. Puede ser la identificación de las partes vinculadas, es decir, la relación que tiene la entidad con personas o empresas y asimismo la integridad de la información, es decir, las transacciones o los movimientos o los saldos pendientes que se dan dentro de las entidades vinculadas. Es importante también mencionar como tercer punto la revelación adecuada y oportuna de las transacciones que se dan dentro de esas entidades o dentro de las personas asociadas a la entidad. Y asimismo, la entidad debe de informar al auditor sobre la ausencia de omisiones de las transacciones que se pueden dar dentro de la empresa en relación con las partes vinculadas. La norma también establece la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Es importante que el auditor también tenga la comunicación con los responsables del gobierno. Existen cuatro puntos importantes. Como punto número uno tenemos las relaciones y transacciones significativas. Dentro de ella, pues, es la obligación del auditor informar de alguna manera en cuanto a las transacciones inusuales que están o el valor de mercado que existe. Dentro del punto número dos, las circunstancias que generan riesgos. Eso es en cuanto a las operaciones, las transacciones o la falta de revelación de la información. Como punto número tres, la limitación al alcance. El auditor debe de informar también sobre la limitación que tiene de obtener la información. Por lo consiguiente, se considera una limitación al alcance cuando la entidad no le está proporcionando la información oportuna. Seguidamente, la forma de comunicación. La norma establece dos formas muy importantes, puede ser oral o escrita. Por lo regular y general, se sugiere que sea de manera escrita, por lo tanto da un respaldo, un argumento de forma legal para el auditor en cuanto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.
La norma internacional de auditoría 550 también habla sobre la documentación. No es más que el documento que el auditor debe tener y en el que debe plasmar por escrito la identificación de las partes vinculadas que ha podido identificar en la entidad, la evaluación de los riesgos, es decir, los riesgos que el auditor pudo detectar o pudo determinar, debe dejarlo plasmado, escrito, y asimismo la contabilización y revelación de la información que ha podido obtener durante el proceso de su auditoría y seguidamente la comunicación y las manifestaciones escritas, las cuales ya habíamos visto anteriormente, también debe dejarlo plasmado en sus papeles de trabajo. Finalmente, el auditor tendrá su conclusión o más conocido como el informe que el auditor emite. Por lo tanto, es importante considerar que toda esta información debe de dejarlo de alguna manera documentado. Por su atención, muchas gracias.